Y la otra cosa importante que pasa con el futuro gobierno que está aquí a portas es que por primera vez llega una cantidad de gente generacionalmente mucho más joven que la política tradicional, que los que estábamos acostumbrados a ver en los cargos de poder. Y esto habla un poco de empezar a aprender sobre las relaciones intergeneracionales, sobre, entre otras cosas, el mundo de los adultos mayores, el mundo de las personas a los cuales muchos de ellos en algún momento dado apuntaron con el dedo por razones políticas. Pero hoy día hay toda una generación enorme, porque Chile, y lo vamos a conversar ahora con el doctor Rafael Jara, quien es presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pero yo iba a decir que mucha gente cree que Chile todavía, doctor, es un país esencialmente joven y cree que la pirámide de población de Chile es una cosa como un triángulo así, donde están las edades más menores acá abajo y los viejitos están arriba en un triangulito chiquitito, y parece que es exactamente al revés. O sea, bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Realmente esa pirámide ha cambiado mucho en el último tiempo. El grupo de las personas mayores es el grupo que ha crecido más proporcionalmente dentro de la población en las últimas décadas. Y hoy en día tenemos una cúspide con personas mayores que es bastante grande, una parte ancha que es la parte de la vida de la gente que tiene vida laboralmente activa, y una parte que se está angostando abajo, que son los nacimientos, que en realidad han disminuido bastante en Chile. Chile tuvimos el baby boom más o menos en el año 63, que fue el año que más gente nació en este país, y nacieron aproximadamente 350.000 personas, ¿ya? En ese año. En ese año. Y desde entonces ha habido un descenso sostenido en los nacimientos, ¿ya? Y ahora estamos con una situación en que han bajado bastante. Entonces la pirámide, que era una pirámide perfecta, pasa a ser una parte en forma de pirámide, después una parte rectangular y después una que se angosta. Y como dijo un colega con mucho tino, parece más bien un sarcófago. Una sociedad en donde los niños están creciendo menos es una sociedad que desde el punto de vista demográfico puede empezar a tener problemas. Así es que vamos a ver qué nos depara el futuro. Eso es muy interesante porque en la época juvenil de uno, digamos, todo lo que se escuchaba hablar era básicamente de la juventud Dino Tesoro, la juventud aquí, la juventud allá, la juventud de los partidos políticos eran pero tremendamente conocidos. Hoy día nadie conoce quiénes son los presidentes de la juventud de los partidos, ni siquiera saben que tienen juventudes, muchos de ellos, pero eran personas además, muchos de ellos que salían en los medios de comunicación, que actuaban. Había una idea de que esto era un boom juvenil. Y después vienen esas cosas que pasaron en el mundo, doctor, el control de la natalidad en todas partes, la situación laboral que entorpecía cuando las dos parejas, ambos trabajaban, ¿qué pasaba con los niños? Cuento corto, empezaron a sucederse cambios bastante grandes en una serie de países que hacían que la natalidad fuera cada vez menor, y resulta que hoy día, 30, 40 o 50 años después, nosotros creo que somos uno de los países más envejecidos de Sudamérica, de América entera, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa de vida junto a Cuba, probablemente las mayores en este momento tienen una expectativa de vida de 81 años y medio, que es un tremendo cambio porque en pocas décadas aumentó muchísimo. O sea, en 1910, en la fiesta del centenario, teníamos una expectativa de vida de 45 años, nada más. Una persona de 50 años ya había vivido su vida. Más o menos en el Mundial del 62, la expectativa eran 58 años, ¿ya? En el Mundial de España, ya Gutín Santibáñez en esa época, eran 65 años. Y ahora estamos sobre 80, y las mujeres viven más que los varones, digamos, en general. Entonces, esto es algo que nadie se esperaba. Es un fenómeno en el fondo nuevo. Para todo orden digamos, social, esto fue un cambio muy brusco, y la medicina fue parte de ello, digamos. Nosotros somos parte de una sociedad de geriatría que tiene apenas 25 años,
en donde los geriatras éramos muy poquitos, ahora por suerte ya somos un número más razonable, más de acuerdo a lo que se necesita, falta mucho todavía, pero en otros ámbitos también, o sea, por ejemplo, en el ámbito urbano o en la arquitectura tuvo que haber cambios. Hay ahora problemas de derechos, problemas legales que afectan a los mayores. Hay situaciones nuevas, como por ejemplo la vida laboral de las personas mayores. Hay cosas que son tremendamente novedosas, como uno no se habría imaginado. La salud sexual de los mayores, por ejemplo, es un tema nuevo, ¿ya? Entonces, estamos aprendiendo sobre la marcha, rápida, un poco a presión, cómo se envejece en las mejores condiciones y qué hay que hacer para envejecer bien. Sí, ahora, además estamos todavía estamos en una suerte de idea de que el chileno promedio, porque así ha sido inculcado así desde hace muchísimo tiempo y ha continuado generación en generación más o menos con lo mismo, que lo más importante de todo es ser productivo. Tú eres alguien que tiene que dar cuenta de tu capacidad de producir. Y resulta que si tú dejas de producir o en la forma clásica, bueno, ¿qué eres? Pasas a ser improductivo o pasas a ser un viejo. Y desde ese punto de vista, cuando tienes una cantidad muy grande de personas de tu país que está ya en los 60 para arriba, bueno, entonces el tema de discutir las pensiones no es un tema meramente de números, cálculos de cosas, es una cosa vital. Ahí. Exactamente. O sea, ahí hay que considerar algo. Una persona mayor es tanto más sana y está en tan mejores condiciones en la medida que sea más activa. Y una de las formas más eficientes de ser activo es tener una vida laboral intensa. Entonces, el trabajo de los adultos mayores nos trae a una situación que se discute mucho, porque por un lado viene esta situación de necesidad de que los mayores jubilen y descansen después de una vida de sacrificio y de trabajo intenso, pero por otra parte, una persona que es mayor y que mantiene actividad laboral tiene todos los días desafíos físicos y mentales para tener actividad que mantiene la musculatura bien, la movilidad bien, la actividad mental, las funciones cerebrales superiores, o sea, las capacidades intelectuales bien. Entonces, una persona que se mantiene trabajando, la verdad es que está muy, muy protegida, ¿ya? Entonces viene esto, ¿qué será mejor como política nacional? Ya dejemos que la gente trabaje o protejámoslos un poco más. Y ahí, bueno, hay que discutirlo mucho porque en realidad el trabajo en las personas mayores es muy bueno cuando cumple algunas características. Primero, las personas mayores que trabajan en buenas condiciones son las personas, primero, que hacen un trabajo genuinamente útil. Un trabajo que realmente sea efectivo para ellos o otras personas. Para ellos, a través de un ingreso económico o de un logro personal, lograr, qué sé yo, por ejemplo, dirigir un club deportivo, dirigir una organización o participar en un voluntariado valioso, digamos. Por otra parte, el trabajo tiene que tener un componente gregario, donde tenga contacto con otras personas. Para los mayores es muy importante el contacto interpersonal como medida de protección. Ya el contacto interpersonal protege del deterioro cognitivo, forma redes de contacto, es de alguna forma un entrenamiento. Me voy a contar después una anécdota a partir de eso, que es bien sorprendente. Exacto. Ya. Tercero, tiene que ser un trabajo más o menos desafiante, ya, donde las cosas no sean muy fáciles, muy simples, no trabajos muy obvios, muy elementales. Tienen que ser trabajos donde la persona desarrolle capacidades, donde se enfrente a una tarea que le cueste un poquitito hacer, pero para obtener un logro. Y finalmente tiene que ser un trabajo que le guste. Por eso es muy bueno que la gente que a lo largo de la vida tiene una actividad y que piensa que va a jubilar, es muy bueno que a los 40, 45, 50 años vea qué voy a hacer después de jubilar. ¿Ya? No significa que necesariamente tenga que tener un trabajo con 8 horas, con todas las obligaciones, pero puede ser un trabajo entretenido, ¿ya? Yo conocí, por ejemplo, un mozo de un restaurante de acá del centro que cuando jubile me voy a dedicar a cultivar champiñones. Y un día nos enteramos que había jubilado.
Y un día, yendo al mismo restaurante, vemos que viene a dejar los champiñones como proveedor de champiñones del restaurante, ¿ya? Y estaba feliz y nos comentó, mire, yo esto de haberlo hecho 20 años antes, ¿ya? Pero fue un logro personal muy bonito, ¿ya? Hay gente que logra capacidades de hacer cosas. Hay otras personas que tienen una vida laboral extensa, ¿ya? Personas que llegando a edad muy avanzada mantienen condiciones y capacidades óptimas dentro de su área laboral. Un ejemplo que dentro de la sociedad geriatrial en su momento lo destacamos, Sergio Livington, ¿ya? Sergio Livington prácticamente terminó sus días trabajando, ¿ya? Sí. A él lo homenajeamos como adulto mayor del año una vez y en su discurso dijo, no me gusta que me homenajeen porque soy viejo, ¿ya? Pero una persona que mantiene ese nivel de actividad con la alegría, con la calidad que tenía, hace muy bien. Humberto Maturana dijo, yo me voy a morir joven, y yo diría que de alguna forma lo cumplió, ¿ya? Y así tenemos, por ejemplo, que en el último censo del 2017, en Chile aparecieron como mayores de 80 años más o menos 640.000 personas. Y de esas 640.000 personas, 26 o 27.000 tenían trabajo formal, ya con contrato o con una dedicación, digamos, permanente. Entonces, el trabajo en las personas mayores es algo que hay que discutir, hay que ver, pero hay que proteger. Ya hay que cuidar a los mayores que si trabajen en buenas condiciones, con cierta seguridad. La salud laboral de los mayores es un tema especial. Entonces, es un área donde hay mucho que hacer y donde todo va emergiendo, ¿ya? Sí, hay una variable, doctor Jara, que es bien particular. Se la voy a relatar en una anécdota real que pasó. Acá no voy a mencionar el establecimiento financiero que hizo esta encuesta, pero se llevaba más o menos unos 10 años, o 10 o 15 años, ya de básicamente todas las transacciones eran electrónicas. ¿Ah? No había para qué ir al banco, digamos. Y se hizo una encuesta en alguna de las sucursales, en varias de las sucursales por todas partes, y había mucha gente mayor. Bueno, y en el momento le preguntaba si es que él tenía, básicamente le preguntaba si tenía alfabetismo digital, si entendía cómo procesar su tarjeta y todo, y hacían unas pruebas y unas cosas así para probar. El 90 y tantos % de los adultos mayores colocaron perfectamente, entendían, sabían los códigos, entendían todo perfectamente. Entonces les preguntaban, pero oye, ¿por qué ustedes siguen yendo al banco? ¿Por qué no lo hacen desde la casa como la gran mayoría de las otras personas? Y la respuesta dejó atónito al banco. Dijo, porque muchos contestaron porque es la única oportunidad de estar con más gente. Sí, claro. Van al banco para conversar con el cajero, para conversar con la persona que está delante o detrás en la fila, para ir a tomarse un café al café de ahí, y muchas veces es la salida de la semana o del mes. Ese ámbito de soledad no es algo que aparezca natural, uno tiene que investigarlo, digamos, porque encubrimos mucho esa situación. Claro, es que al envejecer a veces hay cambios que se van produciendo sin que la gente se dé mucho cuenta, ¿ya? Y que parten mucho más temprano. Ya muchas personas mayores se quedan solas porque, bueno, van perdiendo amigos, familiares, hay personas que se van deteriorando, enfermando o falleciendo derechamente, pero también hay mucha gente que va perdiendo roles, que va dejando de juntarse con los amigos, de acudir a un club deportivo, de ir al gimnasio o de tener una actividad que supla lo que es la actividad laboral. Volvemos un poco a lo mismo. Entonces, los mayores muchas veces van dejando de tener un espacio donde puedan conversar e interactuar con otras personas. La interacción con otras personas, las relaciones personales, interpersonales en general, son, entre otras cosas, un tremendo factor de protección para la salud general y en especial para el deterioro cognitivo. La gente que tiene relaciones interpersonales disminuye el riesgo de tener deterioro cognitivo.
Y eso se cultiva a lo largo de la vida, se cultiva teniendo amigos, teniendo conocidos o teniendo obligaciones ya más o menos fuertes y manteniéndolas. Al revés, la soledad, que hay que diferenciarla un poco de... La soledad siempre es involuntaria, ¿eh? Hay personas que eligen estar solas y les gusta estar solas y se sienten cómodas estar solas. Pero la soledad, cuando una persona quisiera estar en contacto con otras personas y no la tiene, no tiene la oportunidad de tener este contacto, muchas veces va generando problemas de salud importantes. Las personas solas toman, por ejemplo, más actividades de riesgo, ingieren más alcohol, que usan más tabaco, se alimentan menos bien, son capaces de saltarse una comida porque no tienen mucha motivación, ¿ya? Comer en grupo siempre es mejor, ¿ya? Comer con amigos es mucho mejor siempre, ¿ya? Son personas que muchas veces dejan de moverse, dejan de salir, y como dejan de contactarse con el resto, se empieza a producir algo que se llama deprivación sensorial. Dejan de tener el estímulo de salir a la calle, de tener una conversación, de ver pasar un vehículo, de ver personas, ¿ya? De ver, qué sé yo, cualquier suceso, ¿ya? Eso hace que la persona a nivel mental disminuya su actividad mental y tenga un deterioro de la cognición. Déjeme hacerle una pregunta, doctor, que tiene que ver con básicamente los dos aspectos que están hoy día muy potentes en materia del futuro. Bueno, el próximo gobierno y la convención constitucional. ¿Ya? La primera pregunta, ¿ha notado usted que estos temas que son, pero de perogrullo en un país que es eminentemente viejo en su pirámide poblacional, se haya tocado así con mucho interés o con mucho celo en términos generales? No estoy hablando de un candidato o otro candidato, estoy hablando en términos generales. ¿Es tema el tema de Yo creo que sí. Ha aumentado por lo menos el valor del tema? Sí, a ver, digámoslo, este tema se levantó, el tema del envejecimiento a nivel así político, se levantó antes de la primera vuelta de la elección presidencial pasada que ganó el presidente Piñera. Ya hubo una reunión donde los candidatos presentaron sus programas para el adulto mayor. Y ahí, eran programas bastante distintos, algunos sabían muy bien lo que decían, a otros se les notaba una falta de experiencia y contacto de conocimiento de lo que era el envejecimiento. En estos años que han pasado eso ha ido mejorando, ¿ya? En general hay una mayor percepción, pero el envejecimiento es un tema que tiene muchas facetas, entonces es difícil tomarlo en términos más o menos inmediatos o reduccionistas, hay que verlo desde varias caras, y eso yo creo que complica un poco al mundo político, donde falta un poco una forma de abordarlo en forma más amplia, pero el interés está, ¿ya? Y nosotros como Sociedad de Geriatría hemos tenido contacto con gente que está preocupada del tema, y esperamos que en el futuro este tema vaya emergiendo. ¿Y hay algo, doctor, que tenga característica de valor constitucional que justamente trate este tema? Claro, yo diría que se podría resumir en forma bastante simple, digamos, como en la próxima Constitución debieran existir, asegurar las condiciones para un buen envejecimiento. Eso existe, eso se conoce a nivel académico, universitario, médico, en fin. Está bien claro qué es lo que hay que hacer para llegar a un buen envejecimiento. Y las intervenciones debieran ser a lo largo de todo el ciclo vital. Debiera enseñársele algo a los niños en el colegio, debieran haber algunas cosas para los adolescentes, para los adultos y para los mayores también. Pero lo ideal es trabajar en etapas más tempranas para que la gente tenga la oportunidad de elegir un estilo de vida o una serie de condiciones que le permitan envejecer bien. ¿Y qué tanto eso está asociado, por ejemplo, a algo que siempre aparece cuando alguien quiere hacer algo, que son modos de vida, que es, bueno, su capacidad de ingreso? ¿Qué tan asociado está a la posibilidad de esa persona de poder solventar su estilo? Que justamente esas tareas tienen un costo económico, pero si uno lo mira bien, tal con los recursos que tenemos como sociedad hoy en día, una sociedad donde tenemos, las familias en general tienen muchos bienes, si los comparamos con familias de hace 50 años atrás o antes. Ya yo recuerdo que
Antes tener una radio hace 80 años era un logro. En los años 60 y 70 fue tener un televisor. Hoy en día todos tienen televisores, plasmas, vehículos en general, smartphones. Ya, no crea, ¿ya? Se sorprendería la cantidad de gente que no tiene. No, o sea, hay mucha gente que lo tiene. Quiero decir, hay más accesibilidad a eso. Pero hay accesibilidad a eso. Y una de las accesibilidades complicada también para el adulto mayor porque es la deuda, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué quiero decir? Hoy en día muchas de las cosas que habría que implementar para envejecer bien están bastante más cerca de lo que uno pensaría. ¿Qué tareas son esas? Que la gente, por ejemplo, tuviera acceso a una alimentación adecuada, bien definida, ya hay mucho conocimiento, en la prensa siempre aparece, la gente aparentemente tiene una idea general de lo que es comer bien, pero en realidad debiera ser más preciso, ya debiera haber una guía más adecuada de cómo debe alimentarse la gente para estar bien. Segundo, un programa nacional de actividad física. Un gobierno que haga un programa nacional de actividad física va a apuntar a corregir los riesgos de una gran cantidad de las patologías que en este momento son las que imperan en nuestro abanico epidemiológico, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares, las mismas enfermedades oncológicas, con el ejercicio podrían disminuir, las enfermedades mentales, ¿ya? El mismo deterioro cognitivo, los problemas osteomusculares, los trastornos traumatológicos, ¿ya? Podrían mejorar considerablemente. Prácticamente todos los sistemas mejorarían con un programa nacional de ejercicio. Dedicarse, por ejemplo, a cuidar el deterioro cognitivo, evitar el deterioro cognitivo. Eso implica varias cosas, como aprender a manejar, corregir la depresión, manejar el estrés, volvemos a la alimentación y el ejercicio, contacto interpersonal, acceso a la educación a toda edad. Toda la gente, para mantener una capacidad intelectual adecuada, debería estar siempre aprendiendo, estudiando, actualizándose o teniendo experiencias intelectuales nuevas. ¿Ya? Que un cajero de banco aprenda a tocar el piano, que un profesor de educación física aprenda música o filosofía. En fin, cuando uno aprende, desarrolla un área cognitiva, ¿ya? En forma más o menos intensa, facilita el desarrollo de otras áreas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estudio matemáticas, por una serie de motivos neurobiológicos, va a ser más fácil de que yo aprenda física, pero va a ser más fácil que yo aprenda idiomas también. Entonces, si una persona está estudiando permanentemente, si la población tuviera acceso a una cultura relativamente exigente, donde siempre se estuviera aprendiendo algo, leyendo algo, mejoraríamos bastante ese punto de vista, ¿ya? Y si se dan, por ejemplo, las condiciones para que la gente tenga buenas relaciones interpersonales, entender bien lo que es un amigo, entender cómo se cultivan las amistades, cómo se cultivan las relaciones interpersonales, podría ayudar muchísimo. Chita, que... ¿Ya? No, es un campo precioso. Es un campo precioso. Es un campo precioso. Por Dios, qué difícil cuando usted tiene a veces un país que se te polariza rapidísimo entre buenos y malos, entre blancos y negros, y eso hay que plantearlo. Porque aquí de lo que se trata es de que tú cuides a tus personas, a tu gente, a todas ellas, desde los chiquititos hasta los mayores, independientemente de lo que piensen, pero para eso tienen que dejarse es que yo creo que cuidar. Una de las cosas que yo visto así, creo que un país polarizado, este país, con todo lo que tiene, que esté polarizado, es un poco un contrasentido. Yo estoy seguro que entre gente de una y otra área, de uno y otra tendencia política, son muchísimas, pero muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Porque si nos ponemos a nos detenemos a buscar más objetivos que causas, más digamos, formas de corregir problemas que individuos que hagan las cosas de una u otra forma, ¿ya? Más que fijarnos en un proceso que en las discrepancias, yo creo que probablemente tendríamos muchos más puntos de coincidencia. Doctor, ¿dónde se puede acceder a conocer de esto para las personas que nos están viendo hoy día, que tienen interés, tienen, por ejemplo, personas adultas mayores en su casa o conocen a las personas o quieren saber de esto? ¿Dónde se puede acceder a literatura en todo lo que usted habla? Hay algo de literatura al respecto, pero nosotros en la Sociedad de Geriatría tenemos
somos una directiva nueva, estamos hace poco y tenemos un proyecto muy ambicioso que es de hacer mucha divulgación del conocimiento geriátrico y gerontológico. Esperamos tener las facilidades para poder realizarlo. Tuvimos ya una experiencia con Senama hace pocos meses atrás, de cómo que nos permitió entrenar un poco la situación, de cómo divulgar conocimientos de geriatría en general y de gerontología, y esperamos en el futuro poder seguir haciéndolo, ¿ya? Porque necesitamos que la gente lo aprenda. O sea, es una necesidad imperiosa, es imperativo que nosotros le enseñemos a la gente cómo envejecer bien, porque detrás de esto no solo se trata de que la gente envejezca en condiciones óptimas, sino que es evitar las patologías que hoy en día generan o los problemas que tienen los mayores, que son realmente dramáticos. Sí. O sea, si usted va a un hospital cualquiera y pasa por un servicio de cirugía, un servicio de medicina, se encuentra con personas mayores hospitalizadas a las que uno mira, examina y uno dice, si esta persona hubiera recibido una intervención adecuada hace 5 años, no estaría hospitalizado acá, o no tendría esta enfermedad discapacitante, o no tendría un grado de dependencia. Y eso está. Hay áreas dentro de la geriatría que son uno muy optimista se acuñó hace más o menos 20 años, que es el Successful Aging, el envejecimiento exitoso. Sí. ¿Ya? Y un poco más discreto, el Healthy Aging, el envejecimiento saludable. ¿Ya? Tiene muchas facetas, algunos hablan de envejecimiento activo, ¿ya? Pero hay tareas que están claramente definidas y se pueden enseñar. ¿Ya? Le quiero agradecer que haya venido a estar con nosotros hoy día, doctor Jara. Ya. Yo quiero agradecer tener la oportunidad de entregar estas ideas que acabamos de... En todo caso, ¿tiene sitio web la Sociedad de Geriatría y Gerontología? Sí. ¿Y cuál es pero ahí está, sí, Sociedad de Gerontología y Geriatría, y va a aparecer el sitio web. Pero ¿tienen información disponible a las personas si es que las quieren? No hay mucha, pero nos vamos a encargar de hacerlo, porque la próxima vez que lo invite, usted me muestra la página web nueva pero sin lugar a dudas. ¿Ya? ¿Le parece? ¿Es un trato? Es un trato, y de parte de la Sociedad de Geriatría, todo lo que necesite